¿Qué tal? Espero que anden muy bien. Bueno, siguiendo con el tema de las generaciones, ahora voy a ejemplificar, voy a hablar un poco de las distintas generaciones y después, si me queda tiempo, me gustaría que sea durante el día de hoy, voy a leer algún artículo en referencia a esto de las generaciones que no es mío, no lo escribí yo. Bueno, pero para empezar a hablar del tema de las generaciones, bueno, están las personas que nacieron antes de 1946, que es la generación silenciosa, eh, y voy a ir mencionando como las distintas características y lo que había en aquel entonces, en aquella época antes de 1946, es una educación rígida y memorística. La disciplina y el deber eran pilares del aprendizaje. Lo voy a relacionar mucho con el aprendizaje, lo que voy a comentar. No sé, en esa época, en ese entonces, no había una tecnología disponible o lo que había de herramientas era una pizarra, había tizas, un pizarrón más que pizarra, no sé, libros impresos, cuaderno, lápiz, eh, había recursos escasos, pero también estaba lo del respeto a la maestra o al docente y era algo incuestionable, innegociable. Después surgen los baby boomers entre 1946 y 1964, que crecieron con modelos educativos tradicionales pero más accesibles, un poco más flexibles que la generación anterior, donde se valoraba la estabilidad, la autoridad del docente y el conocimiento enciclopédico. Lo que había de tecnología o de herramientas eran retroproyectores, enciclopedias, una radio educativa, primeras televisiones educativas. Y en esa época, entre 1946 y 1964, se impulsó la expansión de la educación pública y universitaria. Eh, claro, voy a aclarar algo también. Estas son generalidades y seguramente varían, ¿no? De una cultura a otra o de un país a otro. Así que son generalidades. Es para tomar simplemente de referencia. Seguramente en un país, no sé, de primer mundo, de segundo mundo, de tercer mundo, va a ser diferente y no va a coincidir todo esto que estoy comentando. Sirve a modo de referencia nada más. Después la generación X, entre 1965 y 1980, eh, hay una formación con mayor apertura crítica. Bueno, eso me parece importante, pero aún estaba centrada en el docente como figura principal. Pero a partir de la generación X podemos detectar como que empieza el alumno o la alumna como a tener un perfil más activo y no tan pasivo. Y el perfil activo, tanto en la generación silenciosa como los baby boomers, los docentes tenían un perfil muy activo, o sea, no es que no lo tienen, pero en ese entonces con la generación silenciosa y los baby boomers era un perfil muy activo y en contraposición con lo que era la figura del alumno, a diferencia de lo que es hoy. En la generación X, bueno, había una mayor apertura crítica, pero centrada en el docente como figura principal. Se promovió la independencia y el pensamiento pragmático dentro de lo que eran la tecnología disponible, televisión, calculadoras científicas, grabadora de cassette en ese entonces, primeros ordenadores personales. Después vienen los millennials entre 1981 y 1996. Son los testigos de la transición digital en la educación y están más bien impulsados por el aprendizaje colaborativo, los proyectos y la búsqueda de propósito.
interesante esto, la búsqueda de propósito. Sí, digo interesante también porque justo es mi generación millennial, yo soy de la generación millennial. Eh, Tecnología disponible, bueno, internet, enciclopedias digitales, PowerPoint, correo electrónico, primeras plataformas virtuales. Bueno, la verdad que no recuerdo bien lo de las primeras plataformas virtuales, si fue entre 1981 y 1996, pero bueno, dependiendo tal vez del país, ¿no? Los millennials aprendieron a buscar información por sí mismos en entornos digitales emergentes. También interesante ese punto. De alguna manera aprendieron o aprendimos, porque bueno, yo estoy en esa generación, a ser investigadores en cierta forma, ¿no? O a ser buenos investigadores de temas del interés que tiene cada uno. Después la generación Z entre 1997 y 2012, eh, la educación está inmersa en la conectividad, nativos digitales, valoran el aprendizaje personalizado, interactivo y audiovisual, tienen ya internet de alta velocidad, smartphones, YouTube, plataformas LMS, Moodle, Google Classroom, redes sociales. El aula comenzó a extenderse fuera del espacio físico con esto de la virtualidad. La generación alfa de 2013 a 2025 son ya totalmente nativos digitales, aprenden con tecnologías inmersivas de inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, tienen contacto temprano con dispositivos móviles, están expuestos a una educación más personalizada y basada en datos. Y bueno, a partir de este año empieza una nueva generación de 2026 al 2039, creo, si no me equivoco, ojalá que no me equivoque, que es la generación beta. Así que bueno, ¿cómo será, ¿no? Esta nueva generación beta? Eh, Habría que pensar como pregunta, ¿no? Qué interesante, cómo puede ser esta nueva generación. Bueno, voy a ver si grabo un video más. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.